te amo, si me despoja de mi gloria es porque te amo. Para poder compartir esta palabra, me dijo de predicar a la juventud, me dijo que vendría algún inconverso o desanimado, o vendría alguno que está apartado. Y en el momento en que me dijo esto, no tuve duda de lo que iba a predicar. Podíamos predicar, Samuel, esta tarde de muchos temas, de muchos personajes de la Biblia, muchos temas bíblicos, pero hoy vamos a predicar de Jesús. No puedo predicar de otra cosa. Si el Señor me diese la capacidad de predicar todos los días sobre Jesús, créanlo, todos los días, predicaría todos los días de mi vida sobre Jesús, sobre Cristo. Y hoy vamos a ver, ya sé que la hora es avanzada, lo sé, pero es un culto especial, ¿vale? Y hoy vamos a predicar de qué es lo que hizo Jesús por nosotros. Amén. Vamos a valorar la cruz. Vamos a poner en valor la cruz y al final del mensaje vamos a ver si realmente lo que Jesús hizo por nosotros tiene valor o no. Amén. Y vamos a hablar de una de las ramas de la salvación, de la doctrina de la salvación. Vamos a hablar sobre la justificación de Jesús por nosotros. Siempre los predicadores predicamos: Jesús te ha justificado. ¿Pero qué es eso? Amén. ¿Qué es que Jesús nos haya justificado? Y vamos a ver en esta tarde una justificación dolorosa para salvar tu alma y la mía. Aleluya. Del infierno. Yo de verdad que me siento un privilegiado, hermanos, de poder compartirlo en la palabra. Yo no lo merezco, créanlo, no lo merezco. Vamos a leer la palabra del Señor que se encuentra en el libro de Romanos, capítulo 3, verso 20, y dice así su palabra: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento de pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero dice el apóstol Pablo: pero siendo justificados gratuitamente por su gracia. ¿Podríamos hablar por mí 15 segundos, por favor? Aleluya. Gloria a tu nombre, Señor Jesús. Mi hermano Tony de Jara, por favor, que haga esta oración. Tú eres maravilloso, Dios mío. Tú eres grande, Señor, todopoderoso. Queremos rogarte por tu siervo, Señor. Utilízalo, Señor, como tú sabes hacerlo. Mira a esta juventud, aquella gente que no te conoce, aquella gente que viene por hace mucho tiempo, Dios mío. El amor, Señor, el cual demostraste, nos impregne hoy por medio de tu palabra. Sacude sus conciencias, sus almas. En el nombre de Jesús. Amén. Toda la iglesia lo confirma con un fuerte amén. Un fuerte gloria a Dios. Dale un fuerte aplauso al Señor. Bien, la epístola a los romanos fue escrita por el apóstol Pablo a la iglesia que estaba en Roma, mientras que el apóstol Pablo estaba en Corinto. Y aquí el apóstol Pablo no va a romper con ninguna doctrina como hizo con la carta a los Gálatas, como hizo con el judaísmo, ni tampoco va a destruir ninguna herejía
como hizo con los colosenses con el bautismo, sino que aquí el apóstol Pablo va a enseñar grandes verdades a gente sana, a gente buena. Aleluya. Y el apóstol Pablo tiene que enseñar el evangelio de la gracia a gente que no habían sido instruidos bajo la doctrina apostólica. ¿Qué quiere decir esto? Que habían recibido al Espíritu Santo, habían creído en la muerte y resurrección de Jesús, pero al no haber sido instruidos bajo la doctrina apostólica, aún vivían bajo la doctrina del Antiguo Testamento y aún estaban viviendo bajo la ley. Estaban viviendo bajo las normas de la ley, bajo las normas de los mandamientos de las obras y bajo las obras de la ley. Y podemos ver que eran hombres que entendían de la palabra, los romanos, ya que el apóstol Pablo toca muchos personajes del Antiguo Testamento. Toca a Rebeca, toca a Adán, toca a Faraón, toca a muchísimos personajes del Antiguo Testamento y les habían predicado el Evangelio, habían creído en la muerte de Jesús, pero no habían sido instruidos bajo la doctrina, aleluya, y aún creían en la ley. Eran gente sana, pero que aún estaban en la ley. Y el apóstol Pablo tiene la difícil tarea que a través de una carta enseñarles el evangelio de la justificación. Y les dice: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Está diciendo: la ley no te salva, la ley no te perdona, la ley no te justifica, la ley no te salva. ¿Qué va? La ley solamente estaba hecha para saber lo que estaba bien y lo que no estaba bien, para saber lo que era pecado y para saber lo que no era pecado. La ley estaba para señalarte que lo estabas haciendo mal. La ley te acusaba, te señalaba, te decía que eras un pecador. La ley era el espejo que te veía las manchas y te veías donde estabas manchado, pero no te las limpiaba, aleluya, porque la ley no fue dada para salvarte, sino la ley fue dada para darte cuenta de que nadie te podía salvar, ni tú mismo te podías salvar. Solo había una forma de poder salvarte bajo la ley, y era cumpliendo la ley desde el momento en que nacías hasta el último instante que morías, cosa que era imposible para el ser humano. ¿Por qué? Porque la ley te convencía de pecado y te condenaba. Aleluya. Te hacía la herida, pero no te la sanaba. Aleluya. Y entonces, ¿qué hacían con los pecados en el Antiguo Testamento? ¿Cómo hacían para perdonar sus pecados? Para eso estaban los animales. Aleluya. Dice la palabra que cogían un macho cabrio, una oveja, un animal, cogían un cordero y cogía el sumo sacerdote y sacrificaba al animal, y con la sangre de ese animal cubría los pecados del pueblo, pero no los perdonaba. Fíjense, porque un animal no tiene poder para perdonar pecado. El único que tiene poder para perdonar pecado se llama Jesús de Nazaret. Por lo tanto, los animales lo que hacían su sangre era cubrir el pecado, tapar el pecado, porque los judíos tenían la esperanza que el Cristo que había de venir en un futuro les iba a perdonar esos pecados. Por eso el apóstol Pablo, en unos versos más para adelante, dice: y Dios, habiendo pasado por alto los pecados pasados. ¿Cómo? Dios pasando por alto pecado, claro, porque los pecados estaban tapados, estaban debajo de la alfombra, no se veían, estaban tapados. Y esto me recuerda a un personaje llamado Juan el Bautista, hijo de sacerdote. Él había heredado el sacerdocio. Claro, como el sacerdocio se heredaba y su padre era sacerdote, a él algún día le tocaría ser sacerdote, y su padre le enseñaba cómo era ser un buen sacerdote, y le llamaba y le decía: Juanito, su papá, mira, para ser un buen sacerdote tenemos que hacer esto, tenemos que mirar los animales, y mira, ver los animales, la oveja tiene que ser así, tiene que estar limpia, los ojos claros, blancos, tiene que estar las pezuñas de esta forma, porque tiene que ser un animal limpio. Por lo tanto, Juan el Bautista era un experto en animales, era un experto en cordero, era un experto en macho cabrio, era un experto en animales. Y dice la palabra que estaba Juan el Bautista bautizando en el río Jordán, y aparece Cristo desde lejos, y él, como experto en cordero, como experto en animales, se lo queda mirando y dice: aquel eres el Cordero de Dios, pero que no tapa, que no cubre, que no pone los pecados debajo de la alfombra. Eres el Cordero de Dios, que quita, que perdona los
Gloria a Dios. Y le dice el apóstol Pablo: pero ahora, aparte de la ley, ay, Dios mío, hay una traducción que dice: pero ahora, dejando la ley a un lado. Hay una traducción que dice: pero ahora, sin ley. Hermanos, en ese pero ahora estaba el apóstol Pablo separando dispensaciones. Dice: pero ahora, sin ley. Porque hemos visto que la ley no te salva, porque hemos visto que la ley no te justifica, porque hemos visto que la ley no te redime, porque hemos visto que la ley no te salva. Entonces, apóstol Pablo, ¿qué hacemos para salvarnos? Y dice: tranquilo, se ha manifestado la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Ya no hay ley, hay justificación, pero para llegar a la justificación hay un medio, y ese medio es la fe. La fe es la que te lleva al cielo, la fe es el camino, la fe es el vehículo, la fe es lo que Dios ha elegido para que nosotros podamos ser salvos. Porque como dice el apóstol Pablo a los Efesios, porque por gracia son salvos por medio de la fe. La fe es el camino que Dios ha elegido, porque ahora no necesitas ningún animal, ahora tienes a Cristo. Aleluya. Me deja hacer una aplicación sencilla. Si tuviésemos que sacrificar a algún animal para perdonar nuestros pecados, lo haríamos. Nos molestaríamos, o nos hemos hecho un evangelio tan cómodo que lo dejaríamos para mañana. Pero bendito sea nuestro Padre Celestial y nuestro Señor Jesucristo, que ya no hace falta ningún macho cabrío, que ya no hace falta ninguna oveja, que ya no hace falta ningún buey, ya se dio por nosotros el Cordero Santo y puro que perdona nuestros pecados. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Estamos bien? Y dice el verso 23, creo que este texto lo conocemos todos de memoria: por cuanto todos pecaron, todos están destituidos del amor de Dios. Está diciendo, para la salvación hay una diferencia, pero para la condenación no. Todos somos pecadores y todos merecemos el infierno. Porque el ser humano, aleluya, estaba en la gloria de Dios, en el huerto de Edén, y a través de la caída de Adán, todo el mundo se volcó al pecado. Y en el momento en que Adán peca, se produce en el ser humano tres muertes. Número uno, la muerte física, que es la muerte del cuerpo. Número dos, la muerte espiritual, que es la separación de Dios y el hombre. Y número tres, la muerte eterna, que es la separación de Dios y el hombre eternamente. Cuando Adán peca, se cambia la naturaleza. Aleluya. Y nosotros hemos heredado esa naturaleza pecaminosa de Adán. Todo nuestro ser está contaminado por el mal. Todo. Pensamientos, palabras, acciones, sentimientos, voluntades. Y no hace falta que Dios que está a tu lado, mira de tú. Y pasemos de ser unos buenachones inocentes en el huerto de Edén a tener la naturaleza pecaminosa dentro de nosotros. Fíjense, un bebé cuando nace ya tiene la naturaleza pecaminosa dentro de él, porque la heredó Adán. No es pecador, pero su naturaleza es pecaminosa, porque un día la heredemos de Adán. ¿Y saben cómo le llama esto a la Biblia? ¿Saben cómo le llama? Dice Judas, el hermano del Señor, dice, hablando de Sodoma y Gomorra, dice, y por su naturaleza se conocen, dice, que se corrompen como animales irracionales. Dice Pedro, el segundo de Pedro, capítulo 2, dice, como animales irracionales, nacidos para caza y destrucción. Lo que hay dentro de ti solamente quiere pecar. Dijo Manuel Spurgeon, es más fácil
fácil sería para el hombre poder detener con su mano el viento que frenar con sus propias fuerzas los poderes tempestuosos que mueven en su naturaleza caída. Hay algo que hay dentro de ti y solo te pide una cosa: pecar. Fíjense en el detalle. A Caín nadie le enseñó a asesinar, pero lo tenía en su naturaleza. Lo tenía dentro de su naturaleza. Y Satanás ha hecho estragos a las personas con el pecado. Cuando Satanás entra en una vida y esa vida peca deliberadamente, se está llevando a esa persona al infierno de la misma mano del diablo. El pecado entra en una vida de forma sigilosa. ¿Qué piensa? ¿Que el diablo va a hacer mucho barullo para ir por ti? Que va de forma sigilosa, sin que te des cuenta. Apenas te das cuenta, aleluya. Y no le eches porque crees que puede, porque crees que puedes vencerlo. Y aleluya. Y cuando crees que puedes vencerlo, no lo vences. ¿Sabes por qué? Porque el diablo tiene una estrategia casi infalible para él. ¿Sabes qué es? Que te pone a escapar ese motivo. Que apetece, que levanta la carne, aleluya, a tal altura que el gran Salomón, con toda su sabiduría y toda su santidad, cayó en el pecado a causa de la seducción del enemigo. Hermanos, si cayó Salomón y cayó David y cayeron hombres de Dios, ¿cuánto más tú y yo? El pecado es el rechazo a la ley de Dios. Es vivir de espaldas a Dios. El pecado es contrario a la naturaleza de Dios. Nadie puede subir al cielo, atención aquí por favor, nadie puede subir al cielo con pecado en su vida por pequeño que sea. Nadie. Porque la naturaleza de Dios santa es incompatible con el pecado. Nadie. Si hay un pecado del que disfrutes de él y no te quieras arrepentir, ya es suficiente para perder tu alma. ¿Me dejan? Ahora estoy muy serio, pero después cambiamos, ¿Me dejan? Sonríe que vamos al cielo, Juan, sonríe que vamos al cielo, que no te vas al cielo, hermano. Que no te vas al cielo. Si estás en pecado y no quieres cambiar y salir del pecado, te vas al infierno. Que no te vas al cielo, Sonríe, que no te vas al cielo. Nos vamos al cielo los que lloramos cuando pecamos y nos arrepentimos. Pero si disfrutas del pecado, para ti no hay cielo, para ti hay infierno. Claro, el ser humano estaba en deuda con Dios por pecar. Porque el ser humano por sí solo se condenó al infierno. Ahí que me quiero parar. Dios no condena a nadie al infierno. Cuando Adán peca en el huerto de Edén, peca porque a Adán le da la gana, y en ese momento se produce en el ser humano la naturaleza caída que lo lleva al infierno. En ningún momento Dios dictó eso. Fue decisión del hombre. En el momento que Adán peca, Dios tenía preparado un paraíso eterno para el hombre, pero Dios creó al hombre sin muerte, pero el hombre pecó, y la paga del pecado es la muerte. Y pasemos de tener vida eterna a tener muerte eterna por culpa del pecado. Claro, si querías pasar otra vez a la vida eterna, tenías que pagar a Dios porque estabas en deuda con Dios por pecar, ¿sí o no? Amén. Pero hay un problema, que el precio de la salvación es tan alto que no es suficientemente dinero, oro, plata o piedras preciosas que puedan pagarlo, ni tan siquiera obras buenas que puedan pagarlo. No había nada que pudiera pagar tu salvación. Nada. Pero Dios, sabiéndolo todo, aquí es donde yo quería llegar. Ibas derecho al infierno tuyo, pero Dios, sabiéndolo todo,
preparó un plan de salvación desde la eternidad para el hombre. No había creado al hombre, ya tenía la solución para el pecado. Aún no existía la enfermedad, ya tenía el remedio creado. Preparó una salvación, preparó una justificación. Ahora la pregunta es, ¿qué es la justificación? La justificación es hacer justo a alguien que es injusto. Eso es la justificación. Hacer justo a alguien que es injusto. Si yo le debo al Samuel 1000 euros y ahora el Samuel me dice, Nelson, págame 1000 euros porque me lo debes. Yo le digo, Samuel, no tengo, no te los puedo pagar, no tengo, no puedo. Pues Nelson, si no me pagas mi dinero, no puedes entrar en mi casa. ¿Por qué? Porque me debes dinero, estás en deuda conmigo. Pero ahora viene el José, tiene muchas perras, y paga esa deuda por mí. Cuando yo voy a ir donde el Samuel no me ve a mí, ve a José. Aleluya. Que fue él el que pagó la deuda por él, por mí, y ahora sí que puedo entrar en su casa. Pues esto es lo que hizo Cristo por nosotros. Teníamos una deuda impagable que no podíamos pagar, pero vino el Cristo, vino el Verbo y murió en una cruz y nos justificó. Pero sigue habiendo un problema. Que dice el apóstol Pablo en el verso 10, no hay justo. Y nosotros podríamos decir, bueno, no hay justo en el mundo. Jesús nos ha justificado, ¿sí o no? Y especifica el apóstol y dice, ¡ni uno! No entiendo, apóstol Pablo, acompáñenme, ¿vale? ¿Saben por qué? Porque no es que Jesús nos hiciera justos, es que Jesús, delante del Padre, nos declara justos. Gloria a Dios. Amén. Yo os pongo otro ejemplo. Imagínense que hay un asesinato en el centro de Barcelona. Todo el mundo lo ve, las cámaras lo han pillado, hay un asesinato. Y ahora este asesino se presenta delante del juez. Y ahora ese juez, en su misericordia, le dice, te declaro inocente. Que lo declara inocente, le hace ser inocente. Sigue siendo culpable, ¿sí o no? Pues esto es lo que hizo Jesús por nosotros. Aleluya. Nosotros éramos culpables, nosotros éramos justos, pero Cristo delante del Padre nos declaró justos, porque sería injusto que nos hiciera justos, porque somos injustos. Y tú dirás, eso no lo entiendo, aclárame, muy sencillo. Tú eres un pecador, tú eres un culpable, tú mereces el infierno, pero como has creído en Cristo, que Él sí que es justo, aleluya, cuando el Padre te va a juzgar, no te ve aquí, ve a Cristo y dice, te declaro justo. Apláudale a Dios. Necesito 10 minutos, ¿me dejan? Y entramos donde quería llegar. Ahora la pregunta es, juventud, ¿de qué forma lo hizo Jesús por nosotros? ¿Cómo murió Jesús por nosotros? ¿Qué es lo que hizo Dios para justificarnos? ¿Me acompañan? ¿Sí o no? Muy atentos, me gusta. Ya estoy cansado, tío. Los israelitas no le ponían nombre a Dios, le llamaban el yo soy o el sin límites, porque decían que ponerle un nombre a Dios era limitar a Dios ese nombre. Fue el mismo Dios que en el Salmo 88, si mal no recuerdo, fue el que se dirige a su pueblo y dice, yo soy Jehová, que es el nombre. Pero hasta entonces no le podían un nombre a Dios, porque decían que era limitar a Dios un nombre. Él era el Dios supremo, el creador de todas las cosas, el que los cielos y los cielos no podían contener su gloria, el que los ángeles le decían santo, santo, santo por toda la eternidad.
Ese, el Todopoderoso, se hizo hombre. No es que cogiera un cuerpo de por ahí como se llega. Dios se hizo hombre. Dios hubo un momento en su historia en que fue un ser humano. ¿Saben aquella historia de dibujos animados que un príncipe se levanta por la mañana y se convierte en ese animal pequeño? ¿Se acuerdan, no? Por fuera era ese pequeño animal, pero por dentro aún seguía siendo el príncipe. Aleluya. Y a través del poder del Espíritu Santo estuvo en el vientre de María. Ay, Padre, si pudiera transmitir lo que siento. El que un día hizo fuego, descender fuego en el monte Carmelo, ahora pega pataditas en el vientre de su madre. Aquel que abrió el mar rojo humillando a los egipcios, aquel que no le podían poner nombre a causa de su grandeza, ahora su aspecto es como el de su madre María. El Verbo hacía 9 meses estaba en un trono rodeado de ángeles diciéndole santo, 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 y ahora se encuentra en un pesebre rodeado de animales malolientes. Y el Verbo se hizo carne. Y Jesús crece y fue bautizado por Juan y ayunó en el desierto, dio las bienaventuranzas, sanó a un leproso, sanó al siervo del centurión, sana a la hija de Pedro, echaba demonios, sanaba paralítico, humillaba a fariseo, alimentó a 5.000, clamó la tempestad, caminó por el agua, recitaba parábolas como nadie, se transfiguró, resucitó a Lázaro, a la hija de Jairo, al hijo de la viuda de Naín. ¡Claro! Todo el mundo tenía su expectación, él tenía la expectación de todo el mundo lo seguía para ver qué hacía, y llegaba, aleluya, después de mucho tiempo, a los 33 años, llegaba la noche en que iba a ser enterrado, la última cena, y se fue a cenar con sus discípulos, y le dice: discípulo, ¿cuánto deseamos estar con vosotros en esta cena? ¿Cuánto deseado comer de esta Pascua? ¿Cuánto deseado? Estaba con Juan, con Pedro, con Jacobo, con Bartolomé, con Andrés, estaba con todos los discípulos, y ahora dice la palabra que al acabar de cenar se fueron al Getsemaní, y Jesús se fue al Getsemaní, y se fue Juan, Pedro y Jacobo con él, y Judas se va a entregarlo, los demás se van a su casa, y estando en el Getsemaní, comienza la angustia del Getsemaní. Nuestro Señor Jesucristo, su angustia no fue la cruz, su angustia fue el Getsemaní, mientras que sufría por él, sufría en el Getsemaní, en el peso de toda la carga del pecado, estando nuestro Señor Jesucristo, sufriendo la carga del pecado. Aleluya. Ya dice la palabra que viene el siervo del sumo sacerdote, pero ya va mencionando, aleluya, que el pecado entró en un hombre llamado Adán, aleluya, en un muerto llamado Edén, y el efecto del pecado terminó con un hombre llamado Jesús, en un muerto llamado Jesús, y viene la carga del sumo sacerdote gestando, y quiero decir que a Judas cayó diciéndote uno de sus discípulos, y se acerca a él, y a Jesús no me deja y le dice: amigo, ¿a qué vienes? Fíjate, Jesús no llamó amigo a nadie, no le llamó amigo ni a Moisés, no le llamó amigo ni a Jacob, el único que le llamó amigo fue Abraham, a nadie más, no le llamó amigo a David, no le llamó amigo a Isaías, no le llamó amigo a ningún profeta. El Señor le dio a Judas y le dice: amigo, ¿a qué viene? Cuando se le está caminando, viene Judas, y lo besa, y lo viene a los siervos del sumo sacerdote, y ahora lo lleva, aleluya, donde el sumo sacerdote, a los sumos sacerdotes se lo queda mirando, había un tumulto de gente, la gente le señalaba, la gente decía que era un pecador, la gente decía que era un mentiroso, la gente le acusaba, y ahora se estaba quieto, sin decir nada, como cordero mudo, que no hablaba, no, que es un poco, y se acerca al sumo sacerdote y dice: vaya, aleluya, a ver los testigos, y que muestra que habían puesto testigo falso, y ¿qué es lo que pasaba? Que se contradecían entre ellos, uno decía una cosa, otro decía otra cosa, y se contradecían, y cuando veía que el sumo sacerdote, que no podía cogerlo por ningún lado, dice: a ver, vamos a hablar, tú eres el Hijo de Dios, porque diciendo que era el Hijo de Dios, está diciendo que era el Hijo de Dios. Y a nuestro Señor Jesús, con toda su santidad, le dice: tú lo has dicho. Y diciendo que lo has dicho, se rasga al sumo sacerdote las vestiduras y dice: ¡ah, blasfemado!
Pero si José, a veces yo me corto lo que sea, es mi rabia, 500 cortes profundos. Y dice la palabra del Señor, a la vida de la historia, que perdía tanta sangre, que el corazón se le aceleraba. ¿Por qué? Porque bombeaba sangre, no sentía. Se aceleraba en los riñones, lo que hacía era perder fluido. De aquí, de ahí, en la luz de que tanta sed. Y ahora nuestro Señor Jesucristo estaba insuficiendo, padeciendo, pasando mal. Y de nuevo, aleluya, lo llevan delante de la Sanedrín, aleluya, y perdón, delante del Pilato. Y Pilato lo lleva delante de la multitud. Y le dice, ya está juzgado. Y ahora dice la palabra. Y la multitud malvada y citada por los sacerdotes que va. Crucificarlo, hay que crucificarlo. Y Pilato, viendo que es justo, se lava las manos y se lo deja a ellos para que juzguen. Y ahora el Sanedrín castiga a Cristo a la cruz, aleluya. Y imaginaos soldados orando y diciendo, ¿quién condena a este hombre? Y dice, el Sanedrín lo condena. ¿Cómo el Sanedrín? Si el Sanedrín son gente de paz, si el Sanedrín no condena a nadie, ya lo sé. Pero es que este hombre es diferente. Que estaba nuestro Señor Jesucristo, aleluya, le ponen un madero encima de sus espaldas, y ahí estaba nuestro héroe, dirección al Gólgota, apenas podía hablar, aleluya, ahí estaba nuestro Señor Jesús, lo tiran sobre encima de la cruz, aleluya, y estaba nuestro Señor Jesucristo, con clavos de más de 18 centímetros en la mano, 18 centímetros por sus manos. Ahora cuando Cristo lo crucifica, aleluya, y la escritura, aleluya, los nervios, hay un nervio que es el nervio mediano, que cuando te tocan a él, aleluya, rayas como un niño, y ahí machacando cada nervio, y pone a nuestro Señor Jesucristo, y levanta la cruz, y al caer la cruz, las astillas clavaban sus espaldas, ahí estaba nuestro Señor Jesucristo, y claro, lo que pasaba era que la casa ortodóxica apretaban los pulmones, y de eso ponían ahí, ponían la asfixia, y que es lo que hacía, con los pies tenían que impulsarse por arriba, para poder respirar, triturando cada nervio, triturando cada hueso, triturando todo lo que había. Y cuando Jesús estaba en la cruz muriendo, dice, Padre, consumado es, todo se ha consumado, y entregando su espíritu, murió. Eso es lo que hizo Jesús por mí, eso es lo que hizo Jesús. ¿Saben qué? Un día el sol dejará de brillar, un día todo se acabará, un día el planeta Tierra se acabará, pero hay algo que nunca acabará: la cruz es para siempre. Esto está libro de los Hechos, capítulo 13, verso 29. Y de que todo aquello que por la ley de Moisés no pudiste ser justificado, en él es justificado todo aquel que en él cree. Porque Cristo está en Romanos capítulo 5, verso 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Pues en Cristo está Romanos capítulo 5, verso 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo un pecador, Cristo murió por nosotros. Escrito está Romanos capítulo 2, verso 13. Porque no son los señores de la ley los que serán justos delante de Dios, sino los hacedores de la ley, ellos serán justificados. Escrito está segunda de Corintios capítulo 5. El que no conoció pecado, para nosotros se hizo pecado, esto haciendo justicia de Dios en él. Y cómo no, el texto de función de la carne. Escrito está Romanos capítulo 10, verso 20. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, proclamado por la ley de los profetas. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecados están destituidos de la gloria de Dios, y al que quiera, siempre justificado gratuitamente, 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 en el nombre de aquel que vive. ¡Aplaude a Dios! ¡Viva Dios!
quitando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz, despojando a los principados y potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Me dejan terminar? He leído Samuel, Jandri, más de 20 interpretaciones acerca del acta de los decretos. 20. Pero hay dos que son las que más me convencen, que es la que voy a compartir con ustedes. Y los dos no pueden necesariamente que ser contradictorias, que pueden unirse. Número 1. El acta de los decretos era la ley. Porque la ley era contraria a nosotros, ya que la ley, como hemos dicho antes, nos señalaba, nos acusaba, ¿sí o no? Dice el apóstol Pablo en Corintios capítulo 15 que el poder del pecado radica en la ley. Casi nada, Y una vez que Jesús cumplió con la ley, Satanás ya no tiene con qué acusarnos. Por lo tanto, Jesús quitó el poder acusativo de la ley, clavándola en la cruz, aleluya, y diciendo: ya nadie te puede acusar, porque yo he cumplido la ley. Interpretación número 2. El acta de decretos era un acta de delitos. ¿Qué quiere decir? Que cuando alguien asesinaba, en un acta de decretos escribían: fulano de tal ha asesinado. Cuando alguien robaba, escribían: mengano de tal ha robado. Y era un acta de delitos. Por eso cuando Pilatos está interrogándole, mira su acta de decretos y sale a la multitud y le dice: no hay ningún delito en él. Él miraba su acta y es perfecto. Aleluya. Pero ¿qué es lo que pasa? Que cuando alguien moría crucificado, aleluya, ponían un acta de delitos en la cruz. ¿Para qué? Para decir: este hombre está crucificado por matar, por asesinar, por robar. ¿Me acompañan a hacer un gran esto? ¿Me acompañan? ¿Sí o no? Está crucificado. Y también tiene un acta de decreto. Tiene un acta de decreto que los acusó. Y vi que tenía un acta de decreto. Y yo decía: pero ¿cómo puede ser? Si era mi ejemplo a seguir, si imitaba su forma de hablar, imitaba su forma de ser, imitaba su forma de andar, ¿cómo puede ser? Y me acerqué para ver su acta, acompañarme con fuerza, José, para ver dónde había caído, para ver que había sido más fuerte que él, para ver dónde había pegado, y acercándome me di
aquel que el oro más valioso y con más valor es el falto de sus pies. Aleluya, aleluya. Aquel que el oro más valioso lo tiene el falto, ese es Dios. Ese es Dios. Y Él decidió entregar su vida por ti para salvarte. Valora la cruz. Valora la cruz. Él entregó su vida para salvar la tuya. Él justificó tu deuda impagable. Él es el Hijo sabio. Aleluya. Te adoro, Señor. El Creador dio su vida por su creación. Aleluya. Yo soy el que estoy diciendo. ¡Juventud! Que nada no te engañe. Que te hace ver que lo del mundo es atractivo, pero lo del mundo te condena al infierno. Porque existe el bien y existe un mal, y existe un cielo y existe un infierno. Aleluya. Y algún día todos seremos juzgados por el gran juez que es Cristo. Pero hoy Cristo te está transmitiendo su salvación. Abre las puertas a Cristo. En tu hogar, el único que puede satisfacer tus necesidades, el único que te puede dar felicidad, se llama Jesús de la fe. El único. Que tienes un hueco vacío, no hay nada que pueda ocupar aquel lugar en tu corazón. El único que puede ocupar ese lugar se llama Jesús, el único. Y llega bajo el perdón de este momento, viniendo de camino de aquí. Gloria a tu nombre, Jesús de Nazaret. Hablaba con mi hermano Paco. Mi hermano Paco tenía una vida en un mundo, hermanos. Te alabo, Padre. Se ganaba la vida de buena forma. Tenía una vida en el mundo. Pero ¿sabe qué me ha dicho viniendo aquí? Que Dios vino a su vida. Porque él se sentía vacío. Y yo le preguntaba, pero Paco, ¿tú tenías dinero? ¡Sí, lo tenía! Y nada podía satisfacer mi corazón. Me sentía vacío. Lo tenía todo, tenía una casa, 2 gemelos que no se aguante, 3 chavorrillos, lo tenía todo. Pero estaba vacío. ¿Sabes por qué? Porque el único que puede ocupar el hueco que hay en tu corazón tan vacío es Dios. La gente ignorante cree que ese hueco lo pueden ocupar también. Ignorante, que no sabes nada. Otros intentan tapar ese hueco con alcohol, con drogas, con noches. Estamos entre hombres, ¿vale? Con mujeres, con lujuria, con aleluya, con cosas que no son acorde con la palabra. Otros lo intentan ocupar, ¿saben con qué? Con vicio, con juegos, con apuesta. Intentan entretener su vida porque nada le llena, porque todo es pasajero y se da cuenta que todo es vacío, pero que compensarla al cielo. El único que puede llenar tu corazón se llama Jesús. Me deja decirle algo de acá, que lo escuché ayer, no es mío, ¿vale? Y los que me conocen saben que yo no digo estas cosas. ¿Dónde está eso? Gloria a tu Me nombre. deja. Porque he intentado buscar un ejemplo, sobre todo para la juventud. Me deja, ¿vale? Esto lo escuché de un hombre de Dios, ¿vale? Decía este hombre, Juan, yo me he comprado un coche,
un Toyota y se me rompe. Se me rompe. Aleluya. Y voy donde mi amigo, porque él trabaja en la fábrica de los Ferraris. Trabaja en la fábrica de los Ferraris. Y voy donde él. Y le digo, fulano, se me ha roto el Toyota y necesito una pieza para el Ferrari. Y él me tiene que decir, aunque yo trabajo en la Ferrari, una de las grandes marcas del mercado, aleluya, no te puedo ayudar porque el Ferrari no hizo el Toyota. Entonces, como el Ferrari no hizo el Toyota, no tengo la pieza que necesita y me hace falta. Porque una de las marcas más prestigiosas no podía ayudar a un simple Toyota. Tienes que buscar la pieza ¿dónde? Donde la fabricaron, la Toyota. Me dejes que lo explique. Muy bien. Así es, Señor. Dice la palabra de Génesis capítulo 2 que Dios sopló en el umbralito de vida. Y fueron buenos enemigos. Y hay una pieza en nosotros, en nuestro corazón, que no la tiene nadie. Nadie. Ni el alcohol, ni los juegos. Si me despoja de mi gloria es porque te